¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Bienvenida especialmente a la Liga de México, la gente de México, para esta gran final que se va a jugar este domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, entre Pumas y Cruz Azul. La verdad vengo siguiendo esta Liga Mexicana que está cada vez más apasionante en este partido de ida de la vuelta de esta competición donde esperábamos que se saquen alguna ventaja. Vi muchos memes diciendo que se habían quedado dormidos, que se había terminado el tiempo, pero bueno, en realidad hubo también jugadas polémicas. Algunos decían que bueno, que había sido realmente gol, pero hay que entender estos tiempos modernos, ¿no? Donde el VAR también tiene su influencia, pero dejemos todo esto de lado y vamos a ver ya mismo qué pasa en esta final, donde sí va a haber un ganador, donde si se duermen, el primero que se despierte va a ser el que va a ganar. Así que Pumas versus Cruz Azul para este domingo, final de finales. Voy a hacer la predicción en los 90 minutos, si hay alargue, el alargue, y también los penales, para ver quién sería el ganador en cada una de las instancias. Así que voy ya mismo. Dos equipos, el Pumas realmente arriesgó muy poco. Creo que Cruz Azul arriesgó un poco más en esa ida, pero también hubo momentos que Cruz Azul se metió muy atrás y Pumas aprovechó la oportunidad. Incluso a veces se veía con más posibilidades de marcar por los espacios libres que encontraba. Pero bueno, vamos a ver ya lo que llamo en mis tiradas la carta identificatoria, que es cómo sale Pumas a jugar este partido de local. Bueno, y Pumas sale tan correcto como ha estado en toda esta serie final, ¿no? Sale con la carta de la rueda de la fortuna. ¿Qué significa esto? La idea es no apurarse, no arriesgar. Pumas siempre tuvo en claro que este partido era un gran partido de 180 minutos más los adicionales, y la idea es no perder las posiciones. Lo que les pide su técnico es no arriesguen posiciones. O sea, esta carta que ven como tiene una rueda nos habla de que uno puede estar en un lugar, pero también puede cambiar ese lugar y rotar hacia otro. O sea que en fútbol, porque yo no interpreto carta de tarot, sino jugadas de fútbol, esto significa un término muy claro de la táctica, que es el posicionamiento. Estén atentos al posicionamiento, a cómo cubren las líneas de pases, a cómo están ubicados en cada jugada. No se distraigan. Eso es lo que les dicen a los jugadores de Pumas con respecto a esta gran final. Vamos a ver qué carta identificatoria tiene el Cruz Azul. Y el Cruz Azul sale con la fuerza. La fuerza que tiene que ver para un partido como este, para una gran final, directamente ir dominando, así como esta mujer domina al león, lentamente el transcurso del juego. Al no apurarse, pero a la vez ir dominando, ir domesticando a este Pumas para encontrar los errores y aprovecharlos a favor del Cruz Azul. Los dos equipos no quieren arriesgar todo, acá ninguno sale a pasar por arriba al otro. Salen a buscar el error del contrario, incluso Pumas mucho más precavido que Cruz Azul. Eso es lo que estamos viendo como intención. Pero bueno, vamos a ver qué pasa una vez que el partido comienza. Vamos a darle una carta al Pumas, carta para el Cruz Azul. Me tenía inquieto la ubicación de las cartas. Pumas, Cruz Azul, Pumas, Cruz Azul y Pumas, Cruz Azul. Ya tenemos las 5 cartas, las 4, ¿no?, que faltan ver, que nos van a decir hacia dónde va este partido. Bueno, vamos a ver para Pumas, y empieza el encuentro con el Ermitaño. Muy coherente con lo que se les pide desde el banco, que es mantengan posiciones, están esperando el tiempo, juegan tranquilos, no hay prisa, no nos movamos de las posiciones, tratemos de jugar seguro el balón para no perder pelotas que nos pueden traer un dolor de cabeza. Pumas juega muy ordenadito, muy tranquilo, como lo han visto, yo diría que en todo este campeonato, ¿no? Por lo que yo he visto del equipo de Pumas, siempre es un equipo que tiende a no querer cometer errores, a jugar con los errores del rival. Vamos a ver cómo sale Cruz Azul.
Cruz Azul sale con muchas dudas. La carta de la luna es una carta donde las emociones cambian minuto a minuto, comete algunos errores de precisión en los pases, realmente no está fino para nada Cruz Azul, no empieza bien, a diferencia de otros partidos, como lo he visto incluso en la final anterior, en la final de ida, que es bastante preciso para los pases. Sale muy mal partido de entrada, donde uno está esperando que los minutos pasen y el otro comete todo tipo de imprecisiones, la pelota se va mucho afuera, hay mucha discusión, si tocó a uno, si hay full, si no hay full, la verdad que no se mueve el partido. Vamos a ver qué más hay ahora para Pumas. Sale la carta del loco, bueno, todo lo contrario, Pumas empieza a jugar, empieza a arriesgar y juega muy suelto la pelota. Vemos ya que los laterales se mandan al ataque, vemos que el equipo empieza a dominar la pelota para intentar marcar, para intentar romper esa defensa férrea del Cruz Azul. Así que bueno, es lo que vemos acá. Y del lado del Cruz Azul se ve una muy buena defensa. Realmente están defendiendo su camiseta. La carta de los enamorados significa eso, ¿no? El amor a la camiseta, el orgullo, el respeto, el querer ganar, el estar dominando un partido. Así que bueno, podría haber también un gol por cada uno de los lados, pero para mí estas dos energías se anulan. Después lo voy a rever cuando les dé mi predicción. Vamos a ver Pumas. Y Pumas tiene la carta del triunfo, la carroza, Cuidado con la carroza, que es la carta del triunfo para Pumas. A ver con qué involucra al Cruz Azul. Y el Cruz Azul tiene la carta del mago. Así que podría haber un gol también por cada uno de los equipos o anularse. A pesar de que el carro del triunfo tiene una cierta ventaja, el mago, como objeto, digamos, de modificar las energías, tiene la capacidad de que este gol sea anulado, una cosa que podría pasar en el VAR, o de poderlo repeler, ya que tiene todos los mecanismos a su favor. El mago es aquel que puede tener los objetos, los elementos a favor suyo dentro del terreno de juego. No estoy hablando de algo injusto, estoy hablando de algo práctico en lo que es el desarrollo del juego. Vamos a ver ahora qué toca para Pumas. Nos sale la carta del juicio, complicado. Es un momento sobre el final del segundo tiempo, donde Pumas siente que no pueden hacer lo suficiente. El equipo empieza a bajar un poco el rendimiento y tienen miedo de que el final no sea bueno, como les ha ocurrido en algunos partidos de la liga, que los ha perdido en los últimos minutos. Empieza ese temor, también empieza a inundar la cancha, ¿no? La presión del terreno de juego. Está complicado. Esta carta la voy a tener que tapar porque tiene un problema de copyright, pero yo ya sé que es la estrella. Ven que tiene un puntito marcado acá. Lo hago para poderla tapar a tiempo y que no salga en cámara. Yo ya sé que esta carta es la estrella. La estrella es una carta que tiene que ver con un cambio repentino en el juego. La estrella tiene que ver con la transmutación. ¿Cómo sería eso en el fútbol? Que de repente un equipo que no viene acertando, porque realmente el partido de Cruz Azul no fue tan interesante como podría haber sido, termina cambiando eso. ¿Qué duda nos queda si en este tiempo, en estos minutos que faltan, Cruz Azul podría convertir acá y es la posición más clara que tengo? O sea que si tuviera que darles una predicción, como les digo siempre, esto parece muy empatado, como estuvo toda la serie, también se los aclaré en el video anterior donde le anularon el gol a Cruz Azul. Yo le decía, lo veo empatado, pero si me tuviera que jugar por uno, me juego por el Cruz Azul. Acá pasa un poco lo mismo. No sé si llega en los minutos que quedan de juego a convertir, pero yo veo acá la estrella contra el juicio, un gol del Cruz Azul en el segundo tiempo, y mi predicción es que en los 90 minutos el Cruz Azul podría quedarse con esta final y ser campeón. Vamos a ver ahora qué ocurriría si este empate se mantiene y van a tiempos suplementarios y alguno de los equipos tendría ventaja. Yo lo que veo es un gol de diferencia de Cruz Azul, no veo más. Podría ser, como les digo, un 1-0, o si estos goles se concretan, podríamos estar hablando de un 3-2, que sería un partidazo, no me lo imagino, o de un 2-1. Pero bueno, hay un gol de diferencia, eso es lo importante. Vamos a ver ahora, si hubiera un alargue, qué carta le tocaría al equipo de Pumas.
el Horcado. El Horcado es una carta de sacrificio, incluso puede haber lesionados, puede haber jugadores que están muy cansados o que hayan agotado los cambios. Realmente sacrificio están dejando todo. No se puede decir que no hay espíritu de equipo en Pumas para defender esta situación. Vamos a ver que le toca a Cruz Azul. Y a Cruz Azul le toca el Diablo. Una carta que es negativa. O sea, podríamos decir que no pareciera que el partido, si no se define en los 90, se definiera en el alargue. Si hubiera un ganador en el alargue, sería el Pumas por imponerse a través de la fuerza, de tener más ganas de ganar y de pelear más el partido, o de algún error que comete Cruz Azul. Eso es lo que hay acá. Pero me da la impresión de que no se definiría de esa manera hasta ahora, ¿no? Por lo que sale. Pero ya saben, si se definiera, habría más posibilidades para Pumas que para Cruz Azul. Vamos a ver qué pasaría, pues esto sigue muy... Realmente yo esperaba un partido más claro, se ve muy empatado todavía, pero vamos a ver qué pasaría en caso de haber penales. Penal para Pumas. Acertado el Hierofante. Penal para Cruz Azul. El Sol acertado también. Vamos a ver si alguno erra o no. Penal para Pumas, el Emperador, penal acertado. Cruz Azul, la Sacerdotisa y Pumas podría ganar por penales. La Sacerdotisa tiene que ver con algo oculto, la pelota puede pegar en el travesaño, en el palo, o tocar justo el pie del arquero, alguna cosa de ese tipo, y por penales ganaría Pumas. Vamos a rever un poco todo esto. ¿Qué es lo que veo yo? Yo veo que acá están muy empatados. Si hicieran goles, yo creo que estos goles no ocurrirían. Esto tampoco, pero al final, con la Estrella contra el juicio final, para mí en los 90 minutos, que es la predicción que me parece más lógica dentro de lo que leí, el ganador sería Cruz Azul. Pero como estos dos equipos nos han demostrado estar tan empatados, quise ver en el alargue. En el alargue no parece que se definiera. Si se define sería para Pumas, y si fuera en los penales, también el campeón de la Liga Mexicana serían los Pumas. Muchas gracias, gente de México, gente de Estados Unidos. Un abrazo muy grande, que estén muy bien y que sea un gran partido.